Posición anatómica. Es la posición del cuerpo que se adopta como referencia para realizar descripciones anatómicas. Posición erecta. Mirada al frente, pies juntos, extremidades superiores colocadas a los costados, palmas de las manos mirando hacia adelante. Ejes anatómicos. Eje vertical o longitudinal. Es perpendicular al suelo estando el sujeto en posición anatómica y se dirige de arriba a abajo. Eje transversal u horizontal. Es perpendicular al anterior y se dirige de un lado a otro del cuerpo. Eje sagital o anteroposterior. Es perpendicular a los dos anteriores y se dirige delante a atrás. Planos del cuerpo. Plano medio. Sagital. Es un plano vertical que pasa por el centro del cuerpo. Línea media del cuerpo. Delante a atrás, dirección antero-posterior, y divide el cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Los planos paralelos a este se denominan sagitales. Con frecuencia se habla también de planos parasagitales, planos frontales o coronales. Es cualquier plano vertical que pasa a través del cuerpo formando un ángulo recto con el plano medio sagital. Dividen el cuerpo en una parte anterior y otra posterior. Planos transversales u horizontales. Es cualquier plano que pasa a través del cuerpo paralelo al suelo, formando un ángulo recto con los planos frontales y medio sagital. Estos planos dividen el cuerpo en una porción superior y otra inferior. Secciones. Para poder describir o mostrar muchas partes del cuerpo se realizan secciones de las mismas, siguiendo diferentes ejes o planos, y así hablamos de secciones longitudinales. Siguen la dirección del eje longitudinal o eje mayor de una estructura. No tienen que ver con los planos o ejes comentados anteriormente, sino con la forma de la estructura a seccionar. Secciones transversales. Son secciones perpendiculares al eje longitudinal de una estructura. Secciones frontales o coronales. Secciones en el plano frontal de una estructura. Secciones oblicuas. Secciones del cuerpo o de una estructura que cortan el eje longitudinal pero no en ángulo recto. Términos referentes a la situación y relaciones de los órganos. Estos sirven para determinar la posición de un órgano o estructura en relación con otro. Ventral o anterior significa que un órgano está delante de otro. Dorsal o posterior significa que un órgano o estructura está por detrás de otro. Craneal, cefálico o superior hace referencia a que un órgano o estructura se encuentra por encima de otro, más cercano de la cabeza. Caudal o inferior hace referencia a que un órgano o estructura se encuentra por debajo de otro. Medial o interno significa que un órgano se encuentra más próximo al plano medio sagital que otro. Lateral o externo, cuando un órgano o estructura se encuentra más alejado del plano medio sagital que otro. Proximal significa más cercano del tronco. Se utiliza en las extremidades, donde el sinónimo de craneal o superior. Distal significa lejos del tronco. También se utiliza en las extremidades y es sinónimo de inferior. Superficial indica que una estructura se encuentra más próxima a la superficie, o sea, a la piel, que otra. Profundo señala que una estructura se encuentra más lejos de la superficie que la otra. Homolateral o ipsilateral indica que una estructura está al mismo lado del cuerpo que otra. Contralateral o heterolateral significa que una estructura está al lado contrario del cuerpo con respecto a otra.